El 10 de abril de 1993, un disparo resonó en un tranquilo suburbio de Johannesburgo que casi desencadena una guerra civil en Sudáfrica. Chris Hani, el líder más carismático del movimiento anti-apartheid después de Nelson Mandela, yacía muerto en la entrada de su casa. El asesino, un refugiado polaco con vínculos a grupos de extrema derecha, había ejecutado lo que muchos consideraban un intento desesperado de sabotear la transición democrática de Sudáfrica. Pero ¿quién era realmente Chris Hani? ¿Por qué su muerte casi destruye las esperanzas de paz de una nación? Y lo más importante, ¿por qué alguien querría matarlo justo cuando Sudáfrica estaba al borde de la libertad? En este episodio de El Lado Oscuro, descubrimos la vida del revolucionario que desafió al apartheid con armas y palabras y cuya muerte paradójicamente aceleró el nacimiento de la Sudáfrica democrática. Martin Tembisil. Hani nació el 28 de junio de 1942 en la aldea rural de Zabalele, en la región de Kofimbaba, parte de lo que entonces era el Transkei. Era el quinto de 6 hijos de Gilbert y Mary Hani, y uno de los 3 que sobrevivieron la infancia. El nombre Chris lo adoptaría más tarde en honor a su hermano fallecido. La familia Hani vivía en la pobreza que caracterizaba la vida de millones de sudafricanos negros bajo el apartheid. Su padre trabajaba como minero migrante en las minas de Transvaal, enviando lo poco que podía a la familia, mientras su madre luchaba por mantener una granja de subsistencia. Cada día de semana, el joven Chris caminaba unos 25 kilómetros para llegar a la escuela católica, donde desarrolló un profundo amor por el latín. Los domingos recorría la misma distancia para asistir a misa. Era un niño devoto que a los 8 años se convirtió en monaguillo y soñaba con ser sacerdote. Pero su padre tenía otros planes. Gilbert Hani, quien ya era miembro del Congreso Nacional Africano, rechazó el deseo de su hijo de entrar al seminario y lo trasladó a una escuela no confesional. Esta decisión, aunque dolorosa para el joven Chris, lo encaminaría hacia un destino muy diferente al que imaginaba. En 1953, cuando Chris tenía 11 años, el gobierno sudafricano introdujo la Ley de Educación Negra que formalizaba la segregación educativa y sentaba las bases para la educación bantú. El joven Hani comenzó a comprender las limitaciones que el sistema de apartheid imponía sobre su futuro. Un año después, varios de sus maestros que protestaron contra esta ley perdieron sus empleos. Estas experiencias plantaron las semillas de su conciencia política. A los 14 años, en 1956, Chris Hani se unió al Congreso Nacional Africano. Su padre ya era miembro, pero Chris no estaba simplemente siguiendo tradición familiar. Había despertado a la realidad brutal del apartheid y estaba decidido a hacer algo al respecto. En 1957 se unió a la Liga Juvenil del ANC mientras continuaba su educación. Después de graduarse del Instituto Lovedale en el Cabo Oriental en 1958, ingresó a la Universidad de Fort Hare. Era un campus relativamente liberal, donde Chris se expuso por primera vez a las ideas marxistas. Aquí su pensamiento político se profundizó y radicalizó. Comenzó a comprender el apartheid no solo como un sistema de opresión racial, sino como parte de un sistema capitalista más amplio que explotaba a los trabajadores negros. Su conversión al marxismo también fortaleció su perspectiva no racial, algo que lo distinguiría de otros líderes más africanistas. Chris Hani tenía una fascinación particular por el latín y la literatura inglesa. Su estudio de obras clásicas donde la tiranía era retratada con crudeza alimentó su odio hacia todas las formas de opresión institucionalizada. En Fort Hare se involucró activamente en protestas contra la toma de control de la universidad por parte del Departamento de Educación Bantú. Dejó Fort Hare en 1961 y se graduó en 1962 de la Universidad de Rhodes en Grahamstown con una licenciatura en latín e inglés. Después de graduarse, se mudó a Ciudad del Cabo, donde trabajó como pasante en un bufete de abogados entre 1962 y 1963, aunque nunca completó su pasantía. Durante sus años en el Cabo Occidental, Chris Hani participó en protestas y entró en contacto con el Congreso Sudafricano de Sindicatos, lo que aumentó su conciencia sobre la lucha de los trabajadores. En 1961, influenciado por líderes como Govan Mbeki, Ray Simons y otros, se unió al clandestino Partido Comunista Sudafricano. Un año después, en 1962, dio el paso que cambiaría su vida para siempre. Se unió a Umkhonto we Sizwe, el ala militar del ANC conocido como MK o la Lanza de la Nación. El joven idealista que una vez soñó con ser sacerdote, ahora se estaba convirtiendo en un guerrillero revolucionario. Los problemas con la policía no tardaron en llegar.
En 1962 fue arrestado en un control policial con panfletos que objetaban la política de detención sin juicio del gobierno. Fue acusado bajo la ley de supresión del comunismo y encarcelado. Después de obtener una fianza de 500 rands, Chris viajó a Botsuana para asistir a una conferencia del ANC en Lobatsi. A su regreso fue arrestado nuevamente en la frontera, juzgado y sentenciado a 18 meses de prisión en 1963. Mientras esperaba en libertad bajo fianza durante la apelación, el liderazgo del ANC le aconsejó que pasara a la clandestinidad. Chris pasó 4 meses escondido en Ciudad del Cabo antes de trasladarse a Johannesburgo en mayo de 1963, donde recibió instrucciones de abandonar Sudáfrica para recibir entrenamiento militar. A mediados de la década de 1960, el movimiento anti-apartheid había llegado a un punto crítico bajo. La prohibición del ANC y el Congreso Panafricanista en 1960, junto con leyes cada vez más represivas, y el juicio de Rivonia de 1963, que vio el encarcelamiento de casi todo el liderazgo del MK, incluyendo a Nelson Mandela, había dejado al movimiento casi sin actividad clandestina dentro de Sudáfrica. Fue la Unión Soviética quien ofreció un salvavidas crucial proporcionando apoyo financiero y entrenamiento militar extensivo a cientos de cuadros del MK, incluido Chris Hani. Tanzania y Zambia, recién independizadas, también permitieron al ANC establecer bases en sus territorios. Chris Hani salió de Sudáfrica hacia la Unión Soviética para recibir entrenamiento militar y regresó a África en 1967 para asumir un papel activo en la Guerra de los Arbustos de Rhodesia, actuando como comisario político en el Ejército Revolucionario del Pueblo de Zimbabue, CIPRA, que estaba bajo el mando de Joshua Nkomo. Durante la campaña Wankie, estuvo presente en 3 batallas en la reserva de caza Wankie como parte del destacamento Lutuli de Fuerzas Combinadas del ANC y la Unión del Pueblo Africano de Zimbabue. Aunque la campaña proporcionó propaganda muy necesaria para la lucha en Rhodesia y Sudáfrica, en términos militares fue un fracaso desastroso. Ese mismo año, 1967, Chris Hani escapó a Botsuana solo para ser arrestado y encarcelado por posesión de armas. Regresó a Zambia a fines de 1968 para continuar su trabajo con CIPRA. Sin embargo, su encarcelamiento lo había dejado crítico del fracaso del liderazgo del ANC para asistirlo mientras estaba en prisión. En 1969, él y otros comisarios políticos y comandantes del Umkhonto firmaron lo que se conoció como el Memorando Hani. El documento describía la profundidad amenazante de la crisis en el ANC, acusando a su liderazgo de arribismo, corrupción y persecución por parte de la seguridad del partido. Chris Hani estaba ayudando a construir una cultura de crítica interna en el ANC. El Memorando Hani fue un catalizador para uno de los eventos más significativos en la historia del ANC en el exilio, la Conferencia de Morogoro en Tanzania en 1969. Esta conferencia abrió la membresía del ANC a no africanos por primera vez y adoptó el importante documento Estrategia y Tácticas que proporcionó la primera evaluación sistemática de las condiciones de la lucha desde la prohibición del ANC en 1960, así como una visión general para derrotar al apartheid en un momento de profunda desmoralización política. Chris Hani había demostrado que no era solo un soldado, sino también un pensador estratégico dispuesto a desafiar a la autoridad cuando era necesario. En 1974, Chris Hani reingresó a Sudáfrica para establecer una infraestructura clandestina para el ANC en el Cabo Occidental. Entró al país a pie desde Botsuana y pasó 4 meses en el país, con base en Johannesburgo, ayudando a establecer unidades clandestinas y un sistema de comunicaciones. Se establecieron varias rutas a través del país. Después de esto se mudó a Lesoto, donde permaneció unos 7 años organizando unidades del MK para operaciones de guerrilla en Sudáfrica. Pero debido a su trabajo, Chris Hani vivía una existencia peligrosa. Se había vuelto lo suficientemente prominente en el ANC como para ser el foco de varios intentos de asesinato, incluido al menos un coche bomba. Un intento se hizo contra su vida en 1980 y un año después su automóvil fue volado en su casa en las afueras de Maseru en Lesoto. Chris Hani logró atrapar a la persona que resultó herida mientras colocaba la bomba y estableció que había sido entrenado por la policía sudafricana en Bloemfontein. Lo entregó a la policía de Lesoto. En 1982 fue transferido de Lesoto al centro del liderazgo político de la ANC en Lusaka, Zambia. Ese año fue elegido miembro del Comité Ejecutivo Nacional del ANC. Para 1983 había sido promovido a comisario político del MK, trabajando con reclutas estudiantiles que se unieron al ANC en el exilio después del levantamiento de Soweto de 1976. Chris Hani continuó su ascenso a través de las filas de la ANC
y en 1987 se convirtió en el jefe de Estado Mayor de Umkhonto we Sizwe. Durante el mismo periodo ascendió a miembro senior del Partido Comunista Sudafricano. En 1990, tras la liberación de Nelson Mandela de prisión y la legalización del ANC y el SACP, Chris Hani se unió a otros que habían estado viviendo más allá de la frontera y regresó a Sudáfrica con una orden de amnistía provisional del gobierno del apartheid mientras avanzaba hacia un acuerdo negociado. Inmediatamente comenzó a trabajar incansablemente recorriendo Sudáfrica para educar a la gente sobre el proceso político que estaba teniendo lugar y también para elevar su conciencia socialista. Se convirtió en un orador carismático y popular en los municipios y fue recibido en todas partes con alegría sin disfraz, quizás solo superado en popularidad por Nelson Mandela. Chris Hani participó en las primeras conversaciones entre el ANC y el gobierno del apartheid en mayo de 1990 y acordó con otros líderes del ANC que para mejorar las posibilidades de un acuerdo pacífico, la resistencia armada sería suspendida. Pero Chris Hani no había abandonado sus ideales militantes. Una vez amenazó con sacar al ANC de las negociaciones y posiblemente reanudar la lucha armada si el gobierno del apartheid no abolía todas las leyes de seguridad, desmantelaba los grupos de seguridad de derecha y destituía a los ministros de defensa y policía, entre otros pasos. Alrededor de este tiempo, Chris Hani se convirtió en un asociado cercano de Joe Slovo, quien era el secretario general del SACP. Tanto Joe Slovo como Chris Hani eran considerados figuras temibles a los ojos de la extrema derecha de Sudáfrica, el movimiento de resistencia afrikaner conocido como AWB, así como el Partido Conservador. El AWB era una organización de ultraderecha liderada por Eugene Terreblanche, que surgió por primera vez en la década de 1970. El AWB tenía como objetivo crear un Estado Boer basado en las antiguas repúblicas afrikaners. Terreblanche y el AWB veían el fin del apartheid como una rendición al comunismo. Cuando Joe Slovo anunció que tenía cáncer en 1991, Chris Hani asumió como secretario general del SACP en 1992. Hani renunció como jefe de Estado Mayor del MK para dedicar más tiempo a la organización del SACP. Mientras algunas personas veían el ascenso de Chris Hani en el SACP como un refuerzo de los fuertes lazos entre los comunistas y el ANC, otras personas anticipaban que debido a que se estaba elaborando una nueva constitución y que una nueva Sudáfrica estaba a la vista, las diferencias ideológicas básicas entre el ANC y el SACP eventualmente saldrían a la superficie. De hecho, el SACP, que en ese momento tenía una membresía de alrededor de 25.000 personas, exigía la institución del socialismo sin diluir en Sudáfrica, enfatizando la doctrina de propiedad colectiva. Sin embargo, el ANC, cada vez más cerca de tener el poder, enfatizaba posiciones ideológicas que incluían la protección de la propiedad privada que chocaban con la doctrina comunista. Para este momento era bastante claro que la era del apartheid estaba llegando a su fin, y por lo tanto, Chris Hani vio la necesidad de consolidar la posición de su organización dentro de la Alianza del Congreso para impulsar los intereses específicos de los trabajadores y los pobres en la era post-apartheid. Con esto en mente, Chris Hani hizo campaña por el SACP en los municipios de toda Sudáfrica, buscando redefinir su lugar como partido político nacional. El SACP pronto estaba yendo bien, mejor que el ANC de hecho, especialmente entre los jóvenes que no tenían experiencias reales de la era pre-apartheid y ningún compromiso con los ideales democráticos del ANC más moderado y Nelson Mandela. Chris Hani pronto atrajo un seguimiento casi de culto. Al mismo tiempo también estaba comenzando a atraer la atención de enemigos muy peligrosos. Para la extrema derecha blanca, Chris Hani representaba todo lo que temían. Un comunista negro carismático que podía movilizar masas y que no tenía miedo de amenazar con la violencia si era necesario. El sábado 10 de abril de 1993, mientras regresaba a su casa en Boksburg, Johannesburgo, Chris Hani fue asesinado por Janusz Walusz, un refugiado polaco anticomunista que tenía vínculos cercanos con el AWB. También implicado en el asesinato de Chris Hani estaba el diputado del Partido Conservador Clive Derby-Lewis. En este caso particular, Clive Derby-Lewis había ayudado a Janusz Walusz proporcionándole el arma utilizada en el asesinato de Chris Hani. Derby-Lewis fue descrito como un extremista de derecha y alguien que incluso según los estándares sudafricanos había adquirido a lo largo de los años una reputación como racista rabioso. Janusz Walusz fue arrestado en Boksburg minutos después del asesinato. Una investigación adicional de la policía sudafricana reveló una lista de objetivos en posesión de Walusz, y esta lista también incluía a Nelson Mandela y Joe Slovo. El asesinato de Chris Hani, junto con el hecho de que el asesino mismo tenía vínculos con el AWB,
casi sumergió a Sudáfrica en una guerra racial. Las ventas de armas se dispararon. La vigilia nocturna celebrada para Chris Hani en el estadio FNB en las afueras de Soweto terminó en caos con turbas de jóvenes negros prendiendo fuego a casas cercanas y atacando autos que pasaban. Tras este estallido de caos en Sudáfrica, Nelson Mandela pidió calma en la televisión nacional. En su discurso, Mandela dijo: Chris Hani defendió la causa de la paz, viajando a cada rincón de Sudáfrica, llamando a un espíritu de tolerancia entre toda nuestra gente. Somos una nación de luto. Nuestro dolor y nuestra ira son reales. Sin embargo, no debemos permitirnos ser provocados por aquellos que buscan negarnos la libertad misma. Chris Hani dio su vida. Este discurso, muchos observadores notaron, estableció a Nelson Mandela como el líder de facto de Sudáfrica. En la semana siguiente al asesinato, se celebraron 85 servicios conmemorativos en todo el país en honor de Chris Hani y fueron asistidos por miles de sudafricanos de todos los ámbitos de la vida. Thembisile Chris Hani fue enterrado en el cementerio de South Park en East Rand, no muy lejos de su casa en Boksburg. Este día, el AWB activó su unidad de comando de East Rand y hombres del AWB fuertemente armados podían verse montando guardias sobre las propiedades residenciales blancas que bordeaban la ruta. La policía se vio obligada a mantener al contingente del AWB separado de los dolientes que se apoderaron de autobuses, taxis y cualquier vehículo que pudieran encontrar en sus intentos de viajar desde el estadio hasta el lugar del entierro. El funeral de Chris Hani fue asistido por muchas personas, y no fue solo un tributo apropiado a un gran líder derribado en la flor de la vida, sino también una demostración extraordinaria de la estatura de Chris Hani y su papel en la lucha por la liberación en Sudáfrica. Después, ambas partes en la mesa de negociación reconocieron que las negociaciones eran la única forma de evitar que Sudáfrica descendiera a un mayor caos. Después de negociaciones muy intensas, el 27 de abril de 1994 fue anunciado como la fecha de las primeras elecciones democráticas en Sudáfrica. El ANC ganó estas elecciones con alrededor del 63% de los votos, y Nelson Mandela fue investido como el primer presidente negro de Sudáfrica el 10 de mayo de 1994. Pero la pregunta permanece: ¿por qué fue asesinado Chris Hani? La respuesta es compleja y revela las múltiples amenazas que representaba. Para el gobierno del apartheid, que aún controlaba el aparato de seguridad, Chris Hani era peligroso porque tenía la credibilidad militar y revolucionaria que Nelson Mandela, después de 27 años en prisión, había perdido con algunos sectores de la juventud. Si las negociaciones fracasaban, Chris Hani era la persona que podía movilizar a millones para retomar la lucha armada. Para la extrema derecha blanca representada por el AWB, Chris Hani era el rostro del comunismo negro que supuestamente tomaría sus propiedades y destruiría la civilización occidental en África. Para algunos dentro del propio ANC que favorecían un acuerdo más moderado con el gobierno del apartheid, la popularidad de Chris Hani y su retórica militante eran problemáticas. Aunque nunca se ha probado ninguna conspiración interna del ANC, algunos historiadores han especulado sobre si elementos dentro del aparato de seguridad del Estado actuaron con el conocimiento tácito de que eliminar a Chris Hani en realidad facilitaría las negociaciones. Lo irónico es que su asesinato tuvo exactamente ese efecto. La conmoción y el horror del asesinato llevaron a ambas partes a darse cuenta de que el país estaba al borde del abismo y que solo un acuerdo negociado rápido podría salvar a Sudáfrica. Chris Hani murió antes de ver la Sudáfrica democrática por la que había luchado toda su vida. Tenía solo 50 años cuando fue asesinado. Dejó a su esposa Linfo y sus 3 hijas. Su asesino, Janus Wallush, fue condenado a cadena perpetua, al igual que Clive Derby Lewis. Derby Lewis murió en prisión en 2016. Wallush fue liberado en libertad condicional en 2022 después de 29 años en prisión. Una decisión que causó indignación en muchos sudafricanos que sintieron que la justicia no se había cumplido completamente. La vida de Martin Thembisile Chris Hani es una historia de coraje extraordinario, de un hombre que luchó por las libertades de muchos en busca de igualdad y derechos básicos para todos los sudafricanos. Su dedicación a la lucha por la libertad fue una luz brillante en el oscuro paisaje del apartheid en Sudáfrica. Era un hombre de contradicciones fascinantes. Un católico devoto que se convirtió en comunista ateo, un amante de la literatura clásica que se convirtió en guerrillero, un revolucionario que abogaba por la negociación, un comandante militar que renunció a las armas por la política. Chris Hani demostró que era posible ser idealista y pragmático, militante y diplomático, revolucionario y demócrata. Su legado vive en la Sudáfrica democrática que ayudó a crear, aunque murió antes de verla nacer.
Muchos se preguntan qué tipo de líder habría sido en la Sudáfrica post-apartheid. ¿Habría proporcionado un contrapeso socialista más fuerte a las políticas económicas liberales que el ANC eventualmente adoptó? ¿Habría mantenido al ANC más comprometido con los pobres y la clase trabajadora? Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que Chris Hani fue uno de los grandes héroes de la lucha contra el apartheid y que su muerte, paradójicamente, puede haber salvado a Sudáfrica de una guerra civil que habría costado cientos de miles de vidas.